A mucha gente le da miedo conocer a Dios y principalmente ocurre esto en aquellos que son religiosos. No así con aquellos que cuestionan antes de poder creer en algo que se les está enseñando. Y esa es una de las razones por las que la Kabbalah muchas veces es desplazada de los ámbitos religiosos, porque se le enseña a la persona a conocer realmente cómo en cada uno de nosotros se encuentra implícito un gran potencial para poder manifestar todo aquello que siempre se está buscando a través de oraciones, rezos o plegarias milagrosas. Y antes de que termine usted de ver este video, antes de que se vaya, déjeme hacerle a usted las siguientes interrogantes. Por ejemplo, ¿usted en alguna ocasión se ha preguntado la forma en la que todos aquellos que dicen haber creado milagros en la historia bíblica los manifestaron? ¿Cómo lo hicieron? ¿Qué utilizaron? ¿Cuáles fueron todos esos recursos? Muchas veces nosotros leemos la literatura bíblica, pero no nos atrevemos a cuestionar porque probablemente llegaríamos a sentir un poco de incomodidad. Quizá creamos que estamos traicionando al Creador. Y es que los dogmas religiosos generalmente nos llevan a que nosotros creamos sin cuestionar y que siempre estemos teniendo una serie de dudas a todos aquellos misterios que muchas veces son preguntas sin resolver. Pero vamos a ver de qué trata la Kabbalah y que está muy lejos de ser superstición y de estar cerca de un pensamiento religioso. Generalmente la Kabbalah es estudiado por aquellas personas que tienen un gran interés en la investigación. Por eso muchos de ellos son profesionistas, muchos de ellos son profesores de universidades o han estado especializándose en diferentes ramas. Ahora bien, ¿por qué mencionamos que la gente tiene miedo al estudio de la Kabbalah? Porque si yo le dijera a usted que los rezos o las plegarias no sirven absolutamente de nada para que pueda sanar, seguramente muchos cerrarán el video y dirán, no, este es un apóstata, este es un hereje. Sin embargo, antes de ir allá, debemos de recordar qué es lo que ocurre cuando nosotros leemos un salmo. Cuando nosotros seleccionamos salmos que sabemos nos van a ayudar a recuperar la salud, generalmente son textos que hablan precisamente de un proceso de sanidad física. Pero lo que muchas veces dejamos de lado es lo que está generando la lectura y pronunciación de esos textos. Es decir, lo que estamos generando con nuestras palabras hacia todo el entorno o hacia nosotros mismos. Es decir, nos estamos escuchando. ¿Y sabe qué sucede? Y de esto no voy a citar la Biblia, además no voy a citar en este momento ni el Zohar, el Talmud o algún otro texto de la cultura hebrea. Voy a citar a un científico japonés que es muy conocido, Masaru Emoto, quien hizo una serie de investigaciones a través de el agua. Y el Zohar, ahora sí mencionando ese texto, nos describe precisamente esa inteligencia que tiene el agua. Esa es una de las razones por las que en muchas religiones, sin importar cuál sea, realizan una serie de rituales como la que es sumergirse al agua y después de ello sentir que son renovados. Bien, el agua tiene memoria, tiene la capacidad de encapsular todo lo que recibe de nuestras palabras. Ahora bien, ¿por qué mencionamos esto? Bueno, porque cuando una persona comienza a escuchar esas palabras, inevitablemente se comienzan a adherir en su propio organismo. Somos alrededor del 80% de agua en nuestra vasija física. Por lo tanto, nuestras células comienzan a recibir esas palabras que les están llenando de vida y de esperanza. Pero aún hay más. Nuestros neurotransmisores también comienzan a generar nuevas conexiones y crean neuronas que envían información a alguna parte del cuerpo que se encuentre en algún estado de enfermedad y comienzan a restaurarlo. Y entonces aquí hay una interrogante. ¿Qué es lo que está provocando nuestra palabra? ¿Realmente necesitamos los salmos o necesitamos ser conscientes de lo que está ocurriendo cuando nosotros expresamos algo hacia nuestros propios organismos? Y es que volvemos a mencionar, hay algo que está muy lejos
de la Kabbalah y es la superstición o la religión. La Kabbalah lo que hace es explicar desde la perspectiva científica de qué forma funciona el Creador. No que seamos el Creador, pero sí que nosotros conozcamos que todo lo que se encuentra a nuestro entorno nos puede favorecer si nosotros sabemos utilizarlo. Por ejemplo, en el judaísmo celebramos cada 29 días algo que se conoce como Rosh Hodesh, un ritual de luna nueva, donde tomamos en cuenta todos los aspectos en los que nos hemos de conducir durante esas 24 horas, puesto que eso que nosotros hagamos en ese día específico se va a replicar durante todo el mes. Pero volvemos a mencionar, esto no es superstición. La religión no da una explicación. Pero si nosotros astronómicamente revisamos el impacto que genera este satélite o astro lunar en todo el reino de la naturaleza, podemos darnos cuenta que por ello se pide, no solamente en la Torá sino en los Salmos, que el pueblo de Israel guarde esta festividad. ¿Qué sucede? Mucha gente no lo conoce o piensa que es superstición. Sin embargo, ahí están los efectos gravitatorios que genera este astro. Y esa es una de las razones por las que realizamos determinadas actividades como inaugurar un negocio o, volvemos a mencionar, muchísimas otras prácticas que están a la luz del día en las prácticas del judaísmo, pero ocultas y que son decodificadas en el estudio de la Kabbalah. Entonces, es muy importante que antes de que nosotros fijemos una postura de escepticismo o de creencia ciega, investiguemos, porque de eso trata precisamente la Kabbalah. Y es que estamos próximos a iniciar un nuevo grupo de introducción a la Kabbalah para conocer cómo funciona todo este conocimiento ahora en el año occidental 2022. Pero sigamos hablando de qué forma también funciona la conciencia colectiva. Y para esto yo le voy a pedir que no esté en desacuerdo conmigo, sino que revise las investigaciones de Roel Scherk o de John Henry. Ambos hablaban precisamente a principios de este siglo sobre esta teoría y la forma en la que estamos interconectados todos y cada uno de nosotros. Y es que desde el mundo molecular, desde el mundo subatómico, podemos darnos cuenta de que hay muchísima información que está permitiéndonos conocer que todo lo que mencionaban nuestros antepasados no está en lo absoluto lejos de la realidad. Por eso, volvemos a mencionar, si quisiéramos citar a alguien que hace referencia sobre temas parecidos con la brujería, es meramente superstición, bueno, ahora yo le diría, investigue sobre los estudios muy avanzados del doctor Parnia, investigue sobre el doctor Popoyin, uno norteamericano, otro ruso, que son médicos y que se han dedicado durante mucho tiempo a conocer la forma en la que el efecto huésped interactúa en todos y cada uno de nosotros. Es decir, que cuando una persona recibe un trasplante, no solamente recibe el trasplante, hemos puesto este ejemplo en algunas clases privadas que estamos desarrollando en línea, donde mencionamos que una persona que, por ejemplo, recibe un riñón, un hígado o algún otro órgano, puede dedicarse, por ejemplo, que sea una mujer que probablemente se dedica al arte, a la danza, y de pronto ella no sabe y recibe un hígado o un riñón de un ingeniero, de un arquitecto. Sale todo bien en la operación, pero ¿qué ocurre tras transcurrir 3 meses? Esta persona que recibió el hígado del arquitecto o del ingeniero, de pronto le nace un interés por querer trabajar en obras. Ahora quiere estudiar una ingeniería o se vuelve muy diestro o muy diestra en el uso de herramientas exclusivas para trabajar en la construcción. Todos los médicos están sorprendidos y se preguntan qué más estamos trasplantando. Y es que cuando hay un intercambio energético donde el ADN se encuentra en una vasija diferente de donde se origina, estamos nosotros recibiendo algo más que un simple órgano. Y es que de eso trata la Kabbalah.
La Kabbalah trata de darnos a todos y cada uno de nosotros una explicación de cómo funcionan los milagros que encontramos descritos en la misma Biblia. Cuando nosotros leemos la Biblia, generalmente damos por sentado que aquellos personajes que crearon grandes milagros, que abrieron el mar rojo, que sanaron a los enfermos, que resucitaron, como el caso de Elías ahí en el Tanaj, la Biblia hebrea, pensamos que estas personas eran almas muy elevadas, que eran casi ángeles, y no es así. Es necesario que nosotros consultemos el Zohar y que veamos cuál es la perspectiva contextual que hay detrás de la vida de cada uno de ellos, porque eran personas ordinarias, como usted, como yo, que no necesitamos estar ahí aislados en la punta de una montaña, que tiene sus beneficios, por supuesto que sí. Pero, volvemos a mencionar, lo importante es que nosotros volvamos a esa estadía que nos revela también el libro de Génesis, donde no había intermediarios. ¿Quién se comunicaba directamente con el patriarca Abraham? El Creador. No había ningún intermediario. Entonces, cuando nosotros seguimos leyendo y vemos que los profetas interactúan con el Creador, tampoco hay un intermediario. Eso enseña el Zohar. Nosotros y el Creador y nada más. Pero esto generalmente genera conflicto al pensamiento religioso. ¿Por qué razón? Porque el religioso lo que quiere generalmente es asistir a un lugar donde le digan lo que tiene que hacer. Y a lo mejor durante algún momento no es malo. Esto es como cuando vamos a terapia con algún psicólogo, con alguna psicóloga. Generalmente cuando hay un desequilibrio, buscamos que alguien centre esa cabalidad que se desajusta y después nos deje ir. Esa debería de ser la labor o la función de las religiones. Pero la religión lo que hace es querer tener almas cautivas, pensamientos enclaustrados, que cuidado si comienza a cuestionar, porque entonces se está convirtiendo en un hereje o en un transgresor. Entonces, ¿qué aprendemos en la Kabbalah? Aprendemos los secretos de la forma en la que funciona todo el mundo subatómico. De qué forma estamos estructurados con capacidades maravillosas que pueden llevarnos a materializar lo que nosotros anhelamos. Así que pregúntese si es o no es interesante estudiar esta sabiduría. Al final del día voy a terminar este video citando algo que dijo un gran doctor y rabino, Maimónides. Él mencionaba que hay dos tipos de personas en este mundo: aquellos que creen ciegamente sin cuestionar nada, lo denomina él como el vulgo, ese es el pensamiento religioso, y está el pensamiento cuestionante. Él lo define como la parte intelectual, la persona que para poder creer y seguir alguna enseñanza debe de investigar y de cuestionar. Eso él lo denomina como el perplejo o el descarriado. Por eso en el estudio de la Kabbalah cada vez más y más personas se liberan de la carga religiosa y entienden cuál es el contenido explícito de alguna práctica. Es decir, no son prácticas religiosas que no tienen un fundamento. Todo tiene una explicación. Así es. Aún lo que se ocupa en las religiones. Como mencionamos, el agua tiene inteligencia. Los astros planetarios generan un impacto gravitatorio que impacta en el resto de la naturaleza, así como en el ser humano. Los sonidos, a través de lo que mencionamos, la teoría de cuerdas, nos permite conocer que lo que hacemos inevitablemente nos va a impactar en algún momento de manera positiva o de manera negativa. Así que hay todo un mundo por aprender. De eso trata la Kabbalah. Así que, ¿qué le parece si juntos comenzamos a estudiar este universo maravilloso? Si comenzamos a cuestionar y a conocer cómo funciona todo aquello que hemos leído. De eso trata la Kabbalah. Así que déjeme darle la bienvenida a usted que va a estar participando en estas próximas clases en línea y también en el Minyan presencial. En este caso, para quienes están en México, en el municipio de Atizapán de Zaragoza, vamos a estar teniendo grupos pequeños a forma de Minyan, que es un grupo de 10 personas, para que podamos aprender y practicar lo que realmente nos enseña la Kabbalah desde una perspectiva completamente práctica, dejando de lado
esos conceptos religiosos o esas barreras que nos impiden seguir avanzando. Bien, bueno, pues le agradezco muchísimo por haberse tomado estos minutos, por haber escuchado estas palabras. Deseo que lo mejor siga fluyendo para usted, para todos aquellos que celebran el Año Nuevo Occidental. Les deseo que tengan felices fiestas. Ustedes nos han felicitado a nosotros cuando tenemos nuestro Rosh Hashanah. Nosotros también los felicitamos a ustedes. Tengan una gran convivencia y que el Creador del universo siga fluyendo con ustedes. Mando un abrazo a su alma y a su corazón. Shalom, Urajot, paz y bendiciones, y hasta la próxima.